las tomas de agua, es decir, es un caos, es un desconcierto, la criminalidad ha aumentado también, es decir, una situación de desgobierno la padece la ciudadanía, como bien comentaba la compañera, es decir, es penoso. Y es que eso es lo que pasa, en estas cosas siempre termino intentando por empatía ponerme en el pellejo de otro. Y yo tengo que decir que Panamá, exactamente igual que lo es Costa Rica en este momento y alguna otra nación hispanoamericana y centroamericana, desde mi punto de vista son lo más cercano a estados que pudiéramos solo homologar con otras partes del mundo. Son estados consolidados, con sus deficiencias, muchas, porque parten de una situación muy complicada y muy diferente. Y claro, estas cosas que decir, pues si es que son verdad, quiero decir, se ha fracasado y no, el agua no llega a todos sitios, sí, ya, pero es que el problema no es tanto eso, sino que son oligarquías rentistas, no capacidad productiva real al país. A ver, yo con todo el respeto y lo que voy a decir no quiero que ofenda a nadie, Panamá es un país que se hizo país pues por la decisión política y la necesidad de construir un canal que comunicase los océanos, quiero decir. Esto ha ocurrido en la historia muchas veces y si vemos la acción inglesa en el Oriente Medio y en otros sitios y francesa, pues nos encontramos con las fronteras del brazo recto. Esto ocurre. Dentro de lo que ha ocurrido, a mí me parece, insisto, que la situación, no siendo perfecta, no lo es. Si uno compara probablemente Panamá, mira, yo, un país que conozco también muy bien es Costa Rica. Y en Costa Rica hay una inmensa clase media. Esa clase media es mucho más pobre que la clase media europea. Cualquier persona de clase media europea, clase baja, estaría muy por encima de la situación de clase media que hay, por ejemplo, en Costa Rica. Este fenómeno pasa, yo creo, en toda Hispanoamérica de una manera dura. Para mí no es un problema como establecéis, como se establecen en los índices de desarrollo humano, de los índices de Gini y cualquiera de los que manejemos, que hay muchos. Ahí es un problema de injusticia social, no es un problema de diferencia social. El problema no está en que los ricos sean muy ricos, sino en que los pobres sean muy pobres. O sea, lo que la acción de gobierno desde mi punto de vista de perseguir y buscar es que los pobres sean menos pobres y los ricos no les importa que sean más ricos. Porque la distribución y atribución de recursos, mirad, termino con un argumento muy básico. El mundo está acostumbrado a tener empleo. Eso estaba acostumbrado, creo. Estaba, ¿no? He puesto el pasado porque estaba. Ahora mismo en el mercado no hay empleo, hay trabajo. Hay trabajo, ¿no? Pero los seres humanos siguen siendo biológicos y necesitan comer. Sí, lo que digo simplemente es que las transformaciones sociales, ahora mismo, no en Panamá, sino en todo el mundo, están siendo de tal calibre y naturaleza que merecen una reflexión profunda y poco superficial como la que muchas veces se hace. Termino diciendo, todo el sistema de relaciones sociales promovido en el mundo entero se fundamenta en empresas que eran grandes y capaces de soportar grandes costes sociales. Ahora mismo, por ejemplo, el fenómeno de las microempresas, no aquí, no en España, en todo el mundo, está determinando que el modelo de relaciones sociales no sea mantenible. José Luis, que había pedido la palabra. Bueno, varias cosas. Yo creo que habría que definir qué es clase media en España, en Panamá y Costa Rica, porque clase media no acaba. Es una percepción que una persona que cobre 1.000 euros en España se puede considerar clase media y otra que cobre 1.500 no. O sea, no deja de ser una percepción. Pero más allá de naturalizar la desigualdad, que yo creo que no corresponde a la naturaleza del hombre, ni mucho menos, que soy de otra idea, y en el caso de países como Panamá y Colombia, la desigualdad tiene nombres y apellidos. Y cuando hablas a la hora de generar empleo, generar riqueza, creo que te he querido entender eso. El problema es que las empresas en Panamá no pagan impuestos, por una parte, y no hay una ley fiscal, que no es un problema solo exclusivo de Panamá, para recaudar. Por eso se producen esas enormes desigualdades. Porque en un país con esas cifras macro tan positivas, llama mucho la atención que volvamos a las cifras de pobreza, que en el campo no haya ninguna opción, absolutamente ninguna, y supere el 50% y en la ciudad sea de un 14%. Eso es un problema de modelo estructural, incluso dentro del mismo modelo capitalista. ¿Tú crees que es diferente? Absolutamente. No, que hablo en cuanto a paro, por ejemplo. En cuanto a paro, más del 50% de los jóvenes andaluces no tienen empleo. Y dentro del 50% de los jóvenes andaluces que no tienen empleo, casi el 60% de los beneficiarios no tienen empleo. ¿Tú crees que es muy diferente? La red asistencial. Esa es la red asistencial de Andalucía. Esa es la diferencia, pero no en los temas en los que estamos hablando, porque al final yo creo que las cuestiones se sustancian en función de lo que decimos. Tú haces una pregunta muy inteligente. Es la misma que hago yo casi siempre. ¿Qué es clase media?
Claro. Yo puedo responder a esa pregunta con distintas respuestas y si queréis podemos entrar en el debate. Yo creo que no es el tema, pero podríamos entrar en el debate. Pero es igual que cuando se habla de pobreza. ¿Qué es pobreza? ¿Es lo mismo la pobreza de aquí que la pobreza en Panamá? No. ¿Es la misma la pobreza de Panamá que la de Cuba? No. ¿Es la misma la de Cuba que la de Venezuela? No. Si es que estamos hablando de referentes relativos y por tanto lo que uno debe medir es hacia dónde van las cosas. Por eso hay que ver población, 4 millones y cómo medir la simetría. Fíjate lo que es el 4. Creo que es imprescindible la reforma constitucional para mí. Pues que en eso parece ser que todos coincidimos alrededor de esta mesa, o por lo menos de los cuatro invitados que vienen a ofrecernos sus puntos de vista, precisamente a pesar de esas conocidas por muchos o denominadas por muchos como maniobras gubernamentales para en cierta medida retrasar la reforma que denuncian diversos sectores sociales. Un hecho que habría que considerar es que el gobierno no controla el órgano legislativo. Y a esto hay que añadir que uno de los sectores que se ha mostrado más exigente precisamente a favor de esa convocatoria de una constituyente es el de la abogacía. Hablan de una constituyente originaria, que era el término que utilizaba Javier al principio, como único método para resolver el contencioso. ¿Hasta dónde esa propia situación de la justicia se convierte en una olla de presión para el presidente Varela? Lorena. Sí, con respecto a eso hay un punto. Ayer, 19 de enero, el fiscal Sofanor Espinosa ha denunciado ya a Varela, ¿vale?, por presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de omisión en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de la sociedad panameña. ¿Qué significa todo esto? Pues sencillo. Varela está enfrentando ahora mismo, como bien decías, no solo esta lucha ciudadana, sino este tema institucional, ¿no? Se ha planteado la debilidad de las instituciones en Panamá desde que ha llegado Varela al Ejecutivo. Hemos visto el reciente nombramiento del presidente del Tribunal Electoral, Ajuca, que ha generado también mucho cuestionamiento. Sí, por ser del partido, oficialista, pero entonces no, que es que Cambio Democrático también intervino, etcétera, ¿no? Entonces hay un tema institucional que está también como siendo muy observado con lupa y entre medias aparece esta denuncia del fiscal, entonces dice, ¿a dónde va a parar esta denuncia? Es decir, el resto de el entramado, y aquí le pregunto aquí al compañero José Luis, el resto del entramado judicial, de los poderes, de las instituciones panameñas, ¿van a reaccionar ante esto? ¿O esto es, que es mi percepción, o esto es una tapadera de humo, ¿no? A ver en qué... cómo reacciona Varela y cuál es entonces su postura ante eso, ¿no? Los poderes bueno, el Ejecutivo no, pero el resto de los poderes contra Varela. Si convocan más de medio millón de firmas no van a poder responder. Creo que es evidente, ningún gobierno podría además tratar de impedir lo que marca una constitución que es ciertamente aperturista, que plantea una asamblea constituyente o lo que puede ser interpretado como una revolución democrática dentro de un sistema liberal, oponerse. El problema de las revoluciones democráticas, y no voy a traer el tema a colación porque no nos compete en este momento, pero el tema de las revoluciones democráticas es que bien pueden darse un giro incluso en contra de su propia constitución, y de eso tenemos y tengo yo personalmente mucha tela, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de Venezuela, sin compararlo porque el contexto es distinto. Tienes Ecuador y tienes Bolivia, que no tienen esos procesos constituyentes, pero son como... Así lo llaman los convocantes. Sí, no, ya lo sé, pero quiero decir... Dentro de un Estado liberal sería un reforzamiento incluso del status quo en un momento dado. Sí, pero quiero decir, hay que tener en cuenta las dos versiones, ¿no? O sea, vamos a ver cómo... de refundar la República. Estamos hablando de simplemente convocar una nueva constitución, y eso no... Claro, volvemos al punto de cómo se va a convocar. Allí estaría la pregunta, la actualidad, señores, de Panamá, que por cierto va mucho más allá de esas habituales referencias vinculadas a su famoso canal como vía de conexión comercial, parece especialmente, ahora sí, marcada por el pulso a favor de un cambio en la Constitución. El asunto que forma parte de lo que muchos consideran impostergable agenda del país no escapa a la atención mediática, así que lo vemos en nuestro enfoque de prensa. En la
la web de TVN encontramos: Panamá quiere blindar la descentralización en la Constitución. El proceso de descentralización arrancó en enero del año pasado con la entrada en vigor de la Ley 66 de 2015, que da más autonomía a la gestión municipal y distribuye entre los 78 municipios del país y las 5 comarcas indígenas la recaudación nacional del impuesto de bienes inmuebles y otros fondos estatales. En el rotativo La Estrella de Panamá, abogados reclaman refundación del Estado panameño. El Colegio Nacional de Abogados insiste en la convocatoria de una asamblea constituyente originaria como único método para resolver, entre otros problemas del país, el de la justicia. En la cadena de noticias Hispan TV leemos: sectores populares panameños exigen un cambio de constitución. La desigualdad en Panamá, junto al alza de la corrupción y deficiencia de sus instituciones, hacen de este un momento ideal para generar un cambio constitucional. En el medio crítica: presidente buscará salvavidas de constituyente. Luego apunta: la constituyente parece ser el salvavidas al que se aferrará el mandatario Juan Carlos Varela ante la crisis en la que está inmerso su gobierno. Varela expresó que llamará al presidente del órgano legislativo para convocar a una reunión de todas las bancadas y que así se logren consensos entre las fuerzas políticas del país, la sociedad civil y el Tribunal Electoral. Y cerramos en la página Panamá América. Gobierno mal evaluado va quedando sin apoyo. Juan Carlos Varela se ha convertido en uno de los gobernantes peor evaluados a mitad de su periodo constitucional, factor que, sumado a su falta de dinamismo, ha repercutido en que cada vez pierda más apoyo. Bueno, decía ese último titular que Juan Carlos Varela pierde apoyos, y ya veníamos hablando de eso dentro del resto de los poderes, el legislativo concretamente, pero dentro de su partido, dentro del partido panameñista, ¿cómo ven ustedes ahora mismo esa cuota de poder del presidente Varela? Hay una lucha dentro del presidente del gobierno, porque es curioso, el presidente del partido es también Varela, que es su hermano. Claro, hay esa lucha dentro de la propia familia Varela, hay esa lucha dentro del partido, hay una lucha, además hay un miedo, como todos habéis bien comentado, dentro de la oligarquía o la élite política, llámalo como sea. De hecho, ya anteriormente a Varela se filtró un intento de, en esos parches que decía José Luis, a esta constitución tan monstruosa, la del año 72, los artículos 313 y 314, para si había que reconducir, que se recondujese mediante una asamblea constituyente, por así decirlo, secundaria, no originaria. Y si bien es verdad que cualquier apertura de proceso constituyente originario puede dar miedo, y da miedo a las oligarquías, la propia Constitución del año 72 dice, basándose en el artículo 2, algo tan básico de las constituciones liberales de toda la vida, que como el poder constituyente, el único es el pueblo, es ilimitado, es originario, es único, no hay nada que lo suplante. Incluso los artículos 313 y 314, que pide ese 20% y que pide luego los 60 notables, se podría hasta prescindir de eso, basándonos en la propia Constitución y basándonos en el artículo 2 y en la soberanía del pueblo, que repito, una asamblea constituyente, una cosa es el poder originario y otro es el poder constituido. Y aquí habría que decir que por encima del poder constituido está el poder constituyente. Totalmente de acuerdo, pero hay un problema en lo que